Las copas de cristal tintineaban a mi alrededor, una sinfonía de riqueza y pretensión que alguna vez me hizo sentir que pertenecía a ese mundo. Aquella noche, sin embargo, no era más que ruido. Me ajusté la corbata de seda italiana y forcé una sonrisa ante la mesa de la élite de Buenos Aires, banqueros de inversión, magnates de la tecnología, abogados corporativos y mi esposa, Elena, radiante en un vestido de diseño carmesí que costaba más que mi primer coche. La luz de la araña de cristal se reflejaba en sus pendientes de diamantes. Eran el regalo de aniversario que ella misma se había encargado de señalar en una joyería de la calle Alvear hacía 6 meses. Mateo es un encanto, dijo ella, con una voz lo suficientemente proyectada para asegurarse de que todos en nuestra mesa, y posiblemente en la siguiente, escucharan con claridad. Todavía cree que los negocios consisten en la integridad y el trabajo honesto. ¿No es absolutamente adorable? Es como alguien de otro siglo. Las risas recorrieron la mesa. No era el tipo de risa que te reconforta, sino la que te quema la dignidad. Ricardo Torres, director del Banco del Plata, incluso se atragantó ligeramente con su vino de tanto reír. Su esposa, Patricia, le palmeó la espalda mientras me lanzaba una mirada de lástima mal disimulada. Pero, sinceramente, continuó Elena, haciendo girar su champán con una elegancia ensayada, nuestro matrimonio sobrevive enteramente gracias a su ingenuidad. Realmente cree que me casé con él por amor y no porque necesitaba un respaldo estable para mi agencia de relaciones públicas. Otra ronda de risas, más afilada esta vez. ¿Recuerdan cuando pensó que a mis clientes les importaban sus opiniones técnicas en nuestras cenas? Sentí que algo se rompía dentro de mí. No fue mi corazón, sino algo más profundo, los cimientos de mi identidad, quizá las ilusiones que había construido y mantenido con cuidado durante 5 largos años. Noté cómo la mano perfectamente manicurada de Elena descansaba sobre el brazo de Tomás Varela mientras hablaba. Tomás, el inversor de riesgo que había rechazado mi propuesta de negocio 2 veces, pero que financiaba a 3 de los clientes de Elena. Vi cómo ella se inclinaba hacia él, como su perfume, ese aroma francés que yo le había regalado en Navidad, flotaba más en dirección a él que a la mía. Me puse de pie lentamente, con deliberación, dejando la servilleta con precisión junto a mi bife de chorizo casi intacto. La conversación a mi alrededor se detuvo. Elena rara vez me permitía hablar en estas reuniones. Entonces supongo que es hora de que deje de ser ingenuo, dije. Mi voz era baja, pero lo suficientemente firme como para que todos en la mesa la oyeran. El peso de 5 años de desaires y desprecios acumulados presionaba cada sílaba. La sonrisa perfecta de Elena flaqueó por un instante, lo suficiente para decirme que no esperaba resistencia. No de mí. No de su telón de fondo confiable, de su financista silencioso, de su conveniente esposo decorativo. Mateo, rió ella con nerviosismo, mientras sus ojos recorrían la mesa, calibrando la reacción de la audiencia ante mi inesperada muestra de carácter. No seas tan dramático. Solo nos estamos divirtiendo un poco. Todos saben lo mucho que me has apoyado. ¿Apoyado? Repetí la palabra con un sabor amargo. Sí, eso es lo que se supone que deben hacer los buenos accesorios, ¿no? Apoyar, pero en silencio. La mesa se sumió en un silencio incómodo. Ricardo Torres de repente pareció muy interesado en su copa de vino. Los ojos de Patricia se abrieron ligeramente, presintiendo el valor de entretenimiento de una discordia matrimonial real. Sí, continué, abotonando mi chaqueta con lentitud deliberada. Ahora lo veo todo con claridad. Busqué en mi billetera, saqué 5 billetes nuevos de 1000 pesos y los dejé caer sobre la mesa. Por mi parte de la diversión. El resto de mi contribución a este matrimonio termina oficialmente aquí. El rostro de Elena se encendió, a juego con su vestido. Mateo, detén esto inmediatamente, siseó, abandonando su voz de alta sociedad por el tono cortante que usaba en casa. Estás haciendo el ridículo. No, Elena.
Por primera vez en 5 años, no estoy haciendo el ridículo. Me volví hacia la mesa. Por favor, discúlpenme todos, y gracias por la claridad. Salí del restaurante sin mirar atrás. El aire de diciembre me golpeó como la realidad, frío, clarificador y extrañamente vigorizante. Las luces de la ciudad brillaban a mi alrededor, pareciendo más intensas de alguna manera, como si las estuviera viendo de verdad por primera vez en años. El aparcacoches me miró con preocupación al verme salir solo. ¿Todo bien, señor? ¿Quiere que traiga su coche? En realidad, dije, sorprendiéndome de mi propia calma, creo que, por primera vez en años, todo está a punto de estar genuinamente bien. Nuestra casa, mi casa, estaba en silencio cuando regresé. Una casona de 3 plantas en el barrio de Belgrano que había comprado con los ingresos de mi trabajo de consultoría antes de que Elena entrara en mi vida. Ella siempre había insistido en que era demasiado tradicional y vergonzosamente anticuada, pero nunca lo suficiente como para negarse a vivir en ella sin pagar alquiler mientras desviaba las mínimas ganancias de su agencia hacia el desarrollo esencial del negocio. Me serví un poco de coñac de la licorera de cristal, otra pieza que ella consideraba trágicamente suburbana, y deambulé por las habitaciones, viéndolas con ojos nuevos. La cocina, donde Elena organizaba sus cenas esenciales para clientes, insistiendo siempre en que yo desapareciera después de presentarme brevemente. El comedor, donde había corregido mis modales en la mesa frente a sus amigos, convirtiendo cada región vinícola mal pronunciada en una anécdota encantadora a mis expensas. La sala de estar, donde siempre me presentaba como una ocurrencia tardía, y este es mi esposo, Mateo. Nunca, este es Mateo, mi esposo. La diferencia siempre me había molestado, aunque nunca había articulado por qué. Ahora era cristalino, la posesión iba primero, la persona después. El licor quemaba agradablemente mientras subía las escaleras hacia nuestro dormitorio. Los perfumes de Elena se alineaban en su tocador. Marcas de lujo, regalos que yo le había dado y que ella descartaba como elecciones obvias antes de usarlos a diario. Cuando sus amigas elogiaban su aroma, mencionaba al perfumista, pero nunca al donante. Abrí su vestidor, 3 veces más grande que el mío, y pasé la mano por vestidos que costaban una fortuna. Vestidos que yo había pagado con contratos de consultoría que requerían semanas de trabajo de 60 horas mientras ella insistía en que su agencia estaba ganando impulso. 4 años ganando impulso. 4 años asegurándome que las relaciones públicas llevan tiempo para establecerse, mientras yo veía cómo gastaba más de lo que ganaba. 4 años explicándome por qué sus clientes requerían cenas fastuosas, retiros de fin de semana y regalos caros para mantener los vínculos. Mientras tanto, mis sugerencias de presupuesto eran descartadas como mentalidad pequeña. Yo no era un hombre inmensamente rico para los estándares de Buenos Aires. Era un consultor de sistemas exitoso, acomodado, pero no magnate. Pero había sido lo suficientemente próspero para que Elena se casara conmigo hacía 5 años, cuando ella apenas comenzaba su agencia y necesitaba estabilidad. Lo suficientemente solvente para que ella apalancara mi historial crediticio para los préstamos comerciales que financiaron su extravagante estrategia de adquisición de clientes. Y Dios, yo la había amado. Amaba su ambición, su fuego, su gracia social, todas las cosas de las que yo carecía. Amaba cómo podía dominar una habitación. Cómo sabía exactamente qué decir para que la gente importante se sintiera aún más importante. Cómo podía convertir una simple cena en una oportunidad de contactos. Realmente había creído que nos complementábamos, mi estabilidad firme apoyando su carisma deslumbrante. Qué hermosa ilusión había sido esa. Saqué mi maleta de debajo de la cama y empecé a empacar metódicamente. No todo, solo lo suficiente. El resto podía esperar. Seleccioné cuidadosamente ropa que Elena no hubiera elegido por mí. Libros que ella no hubiera pretendido leer.
Gemelos heredados de mi padre que ella había calificado como encantadoramente vintage con ese tono particular que significaba vergonzosamente anticuado. 3 horas después, la puerta principal se abrió. Oí los tacones de Elena resonando en el mármol del recibidor, seguidos por su suspiro dramático, ese que indicaba que yo debía preguntar qué pasaba, lo que llevaría a un relato detallado de algún desaire que había sufrido o algún triunfo que había logrado. No respondí a la señal. Mateo. Su voz resonó por la casa. ¿En serio sigues molesto? Por Dios, solo fue una broma inofensiva. Todos saben que somos perfectos juntos. Los Torres me estaban diciendo lo mucho que envidian nuestra dinámica. Apareció en el umbral del dormitorio, observando la maleta abierta sobre la cama con una mirada despectiva. Su maquillaje seguía perfecto, su cabello inmaculado, pero había una tensión alrededor de sus ojos que delataba su preocupación. No por mí, sino por la interrupción de su vida cuidadosamente orquestada. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de berrinche? ¿Una táctica de negociación? Río, lanzando su bolso sobre la cama. ¿A dónde planeas ir exactamente? ¿A la casita de tu madre en las afueras? Eso sería un gran paso atrás, incluso para alguien con tus modestas ambiciones. La crueldad casual fue impresionante e iluminadora. Cerré la cremallera de la maleta. Nunca te molestaste en aprender nada real sobre mí, ¿verdad? Mi madre vive en el centro desde hace 15 años. Mencioné su mudanza al menos una docena de veces, incluso cuando discutíamos dónde pasar la última Navidad, que tú finalmente decidiste que debía ser en Punta del Este con tus clientes. Elena hizo un gesto de desdén con la mano. Barrio más, barrio menos. El punto es que volverás mañana por la tarde. Siempre vuelves. ¿Recuerdas aquella pelea por la gala benéfica? ¿Juraste que no asistirías? Y allí estabas, puntual con tu smoking. Se quitó los tacones y caminó hacia su tocador, comenzando su elaborado ritual de limpieza facial. Esto es solo otra negociación. ¿Qué es lo que quieres? ¿El coche nuevo que has estado insinuando? Está bien, podemos discutirlo. Recogí la maleta y mi bolso de la computadora. Esta vez no. Algo cambió en su expresión. Surgió el primer destello de preocupación genuina. Se volvió desde el tocador, con un algodón en la mano y medio maquillaje quitado, de modo que se veía extrañamente asimétrica, vulnerable de una forma que nunca permitía que la vieran. Mateo, deja de decir tonterías. Piensa en lo que estás haciendo. Me necesitas. Había un temblor en su voz ahora. ¿Quién te presentó a los Torres? ¿A los Varela? La mitad de tus contratos de consultoría vinieron a través de mis contactos. No, dije, y la claridad de mis palabras me sorprendió incluso a mí. Necesitaba a alguien que me respetara. Esa nunca fuiste tú. No seas ridículo, dijo, dejando de lado la apariencia de indiferencia. Por supuesto que te respeto. Me casé contigo, ¿no? Te casaste con mi estabilidad, mi crédito, mi disposición a trabajar 60 horas a la semana para que pudieras ganar impulso. Pero nunca, ni una sola vez en 5 años, me presentaste a nadie como una persona digna de respeto por derecho propio. ¿A dónde irás? Su voz había cambiado, adquiriendo esa cualidad de víctima que usaba cuando las campañas no salían como ella quería. A un lugar donde mi nombre valga más que tu opinión, respondí, pasando a su lado. Su risa, frágil y forzada, me siguió por las escaleras. Buena suerte construyendo una vida sin mí. ¿Quién crees que consiguió que te invitaran a esos lugares? ¿Quién te enseñó a vestirte como alguien a quien vale la pena escuchar? Me detuve ante la puerta principal, con la mano en el pomo. ¿Sabes qué es lo interesante, Elena? En 5 años, nunca preguntaste cuántos clientes tenía antes de conocerte. Asumiste que yo no era nada antes de ti. Esa idea equivocada te va a costar todo.
La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave que, de alguna manera, sonó más definitivo de lo que un portazo jamás podría sonar. Aquella noche me registré en un hotel modesto del centro. No en el Alvear ni en el Four Seasons, donde Elena habría esperado que fuera, lugares donde podría encontrarme fácilmente a través de su red de contactos. Solo un lugar limpio y anónimo donde pudiera pensar sin el constante socavamiento de mi autoestima que se había convertido en el ruido de fondo de mi matrimonio. Llamé a mi amigo de toda la vida, Julián, que llevaba años advirtiéndome sobre Elena. Julián, a quien ella había considerado demasiado clase trabajadora para incluirlo en nuestro círculo social a pesar de su éxito en el desarrollo inmobiliario. Julián, que la había calado en nuestra fiesta de compromiso, pero que me había respetado lo suficiente como para expresar sus preocupaciones en privado en lugar de crear una escena. ¿Hizo qué? Dijo después de que le expliqué los eventos de la noche. Santo cielo, Mateo, dime que finalmente terminaste con ella. Definitivamente. Lo hice, dije, sorprendido por la certeza en mi voz. Pero necesito un lugar para trabajar. No para vivir, solo para trabajar. Un lugar donde ella no piense en buscarme. Julián posee varias propiedades comerciales, desde torres de lujo hasta edificios de uso mixto más modestos en barrios emergentes. Tengo una pequeña oficina en el barrio de Palermo Soho. El inquilino anterior se fue el mes pasado. No es nada elegante, unos 80 metros cuadrados, un poco descuidada. Necesita algunos arreglos estéticos. Perfecto, dije sin dudar. La tomo. ¿Qué planeas exactamente? Preguntó Julián, con curiosidad evidente. Voy a construir algo, respondí, y la idea cristalizó mientras hablaba. Algo de lo que ella no pueda atribuirse el mérito. Algo que no pueda quitarme. Algo que sea la prueba de que nunca necesité su validación para tener éxito. A la mañana siguiente visité el espacio, una oficina sobre una cafetería local. Pintura descascarada en las esquinas, lámparas anticuadas, un baño que había visto décadas mejores y ventanas que necesitaban sellado. El tipo de espacio que Elena habría despreciado como indigno. Lo siento, no es mucho, dijo Julián, observando mi rostro buscando decepción. Podría buscarte algo más exclusivo en el centro si prefieres. Pasé la mano por el marco polvoriento de una ventana, mirando hacia el horizonte de la ciudad a lo lejos. Es exactamente lo que necesito. Algo con potencial que todos los demás han pasado por alto. Esa tarde hice 3 llamadas que cambiarían el curso de mi vida. Primero, a mi abogado, para iniciar el proceso de divorcio. Elena había insistido en que usáramos al marido de una amiga suya, pero yo había mantenido una relación separada con mi propio abogado para mis contratos comerciales, un hecho que Elena nunca se había molestado en conocer. Segundo, a mi banco para separar mis cuentas. Tercero, a Pablo, un programador brillante con el que había trabajado en varios proyectos y que llevaba años intentando convencerme de empezar un negocio con él. Pablo, a quien Elena había descartado como socialmente limitado después de conocerlo una vez, perdiéndose por completo su genio tranquilo porque no venía empaquetado en un traje de marca. Pablo, dije cuando respondió, ¿recuerdas ese software de automatización que estabas desarrollando para pequeñas empresas? Ese que podía manejar inventario, puntos de venta, contabilidad y gestión de clientes en un solo sistema integrado. ¿Sigue juntando polvo en tu disco duro? Sí, respondió con cautela. ¿A qué viene el interés repentino? La última vez dijiste que no era el momento adecuado. El momento es perfecto ahora. Quiero construirlo de verdad. Tú te encargas del desarrollo técnico, yo gestiono la parte comercial. Sociedad al 50%. Sin inversores externos hasta que seamos lo suficientemente estables como para dictar los términos. Hubo un silencio al otro lado. ¿Qué cambió, Mateo? La última vez me dijiste que Elena pensaba que era demasiado arriesgado, que su agencia debía ser la prioridad hasta establecerse.
La opinión de Elena ya no es relevante en mis decisiones, dije, sintiendo que me quitaba un peso de encima al pronunciar las palabras en voz alta. Su agencia nunca estará lo suficientemente establecida. Eso fue por diseño. Pablo soltó una carcajada, mezcla de incredulidad y entusiasmo. ¿Estás borracho? ¿Tienes una crisis de los 40? Porque si esto es real, estoy dentro. Nada de eso. Simplemente por fin pienso con claridad, viendo las cosas como son en lugar de como desearía que fueran. Hice una pausa. ¿Estás dentro o fuera, Pablo? Sin presiones, pero voy a seguir adelante contigo o sin ti. Estoy dentro, dijo sin dudar. Llevo 3 años esperando a que dijeras esas palabras. Pero ¿cómo llamaremos a este proyecto nuestro? Miré por la ventana sucia hacia la ciudad que simultáneamente me lo había dado todo y me lo había quitado. Hacia el horizonte que representaba ambición, determinación, resiliencia. Innovaciones Mateo, respondí. Simple, directo, mío. El posesivo fue intencional. Durante 5 años, yo había sido el marido de Elena. Ahora, algo sería innegablemente mío. No para poseerla a ella como ella me había poseído a mí, sino para ser dueño de mi propia creación, de mi propio destino. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de jornadas de 18 horas, semanas de 7 días y un enfoque singular que nunca antes había experimentado. Pablo y yo transformamos la oficina descuidada en nuestra sede, amueblándola con escritorios y sillas de segunda mano de ventas de liquidación. Limpiamos el baño nosotros mismos, repintamos las paredes de un blanco limpio, reemplazamos las persianas rotas y montamos una cocina improvisada con una cafetera que se convirtió en nuestro salvavidas. Contratamos a 2 programadores más, ambos jóvenes graduados hambrientos que estaban dispuestos a trabajar por salarios modestos más una participación en la empresa. Nuestro producto era engañosamente simple en concepto pero complejo en ejecución. Sistemas automatizados para pequeños restaurantes y comercios minoristas que no podían pagar las soluciones de nivel empresarial que dominaban el mercado. Esos negocios independientes que forman la columna vertebral de la economía local pero que estaban siendo aplastados por cadenas con tecnología superior. El mercado estaba abierto, era demasiado pequeño para que los grandes jugadores se preocuparan, pero lo suficientemente grande colectivamente para construir una empresa sólida. Vacié mis ahorros, vendí mi coche de lujo por un modelo usado, me mudé a un departamento de un ambiente 10 veces más pequeño que la casa y lo puse todo en el negocio. Mi nuevo hogar estaba escasamente amueblado, solo una cama, un escritorio y una silla. Elena se habría horrorizado por su sencillez. Yo lo encontraba extrañamente pacífico. Mi abogado de divorcio llamaba regularmente con noticias sobre los intentos cada vez más desesperados de Elena por reclamar la mitad de mi empresa. Argumenta que la base intelectual se estableció durante el matrimonio, explicó en una llamada particularmente frustrante, que discutiste conceptos de negocio con ella que llevaron directamente a la formación de la empresa. La empresa no existió hasta después de que me fui, repliqué, caminando por la pequeña oficina. Pablo y yo habíamos discutido el concepto años antes de que conociera a Elena, y ella mostró 0 interés cuando lo mencioné durante nuestro matrimonio. De hecho, lo desalentó activamente. Lo sé, y lo probaremos. Pero ella es persuasiva, Mateo, y conoce a la gente adecuada. Se mueve en círculos sociales donde yo solo entré por mi matrimonio con ella. Sabe cómo aprovechar las relaciones, cómo crear la impresión de intimidad y confianza con personas que pueden favorecer sus ambiciones. Por primera vez, me pregunté si eso era todo lo que nuestro matrimonio había sido para ella, una relación estratégica para ser aprovechada. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, mientras revisaba código con el equipo, mi teléfono sonó con un mensaje de Diego, un hombre al que alguna vez consideré un amigo. Había estado en aquella cena, riéndose de los chistes de Elena. El mensaje solo contenía una foto, Elena en alguna gala benéfica, riendo, copa de champán en mano, inclinándose íntimamente hacia Tomás Varela.
Su mano descansaba en su brazo de una manera que sugería más que un interés profesional. Tu ex ha estado diciendo a todo el mundo que eres un soñador que vive en la fantasía, decía el mensaje de Diego. Pensé que debías saber que está arrastrando tu nombre por todos los círculos sociales. Dice que tuviste un colapso mental y la abandonaste. Varela parece particularmente comprensivo con su situación. Me quedé mirando el mensaje largo tiempo, sintiendo una mezcla compleja de emociones, ira, por supuesto, pero también una extraña gratitud por la confirmación final de que había tomado la decisión correcta. En lugar de responder, tomé una hoja de papel en blanco, escribí 3 palabras, demuéstrale que se equivoca, y la pegué en la pared sobre mi escritorio. No como un mensaje de venganza, sino como un recordatorio de lo que estaba en juego, mi respeto propio, mi futuro, mi verdad. 18 meses después de aquella humillante cena, Innovaciones Mateo firmó su primer gran cliente, una cadena regional de 37 restaurantes de desayuno. Su sistema de inventario era un desastre, lo que provocaba desperdicio de comida y pérdidas constantes. Nuestra solución había aumentado su eficiencia en un 22% y reducido el desperdicio casi en un 30%. El día que firmaron el contrato para todas las sucursales, nuestra oficina estalló en celebración. El equipo, ahora ampliado a 8 personas, se reunió mientras yo firmaba los papeles finales. Los 2 jóvenes programadores trajeron champán y vasos de plástico. Por Mateo, brindó Pablo, alzando su vaso, quien se negó a seguir siendo ingenuo. El equipo vitoreó. Sonreí, pero no sentí euforia. Esto no se trataba de la celebración para mí, se trataba de la validación, la prueba de que no era el soñador delirante que Elena había retratado. Esa noche, al salir de la oficina, vi a Elena al otro lado de la calle, observando nuestro edificio. Estaba junto a su coche de lujo, impecablemente vestida como siempre, con una expresión ilegible a la distancia. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no desvió la vista ni se acercó. Simplemente subió a su coche y se fue. El divorcio se había finalizado 6 meses antes. Elena se había quedado con la casa, por la que no peleé, y un acuerdo que era generoso según cualquier estándar. Lo que no había conseguido era una parte de mi empresa, a pesar de sus mejores esfuerzos. El juez había sido inequívoco, el negocio se estableció después de la separación con fondos claramente documentados como independientes de los activos matrimoniales. La señora no tiene derecho a la empresa ni a sus ganancias futuras. Hacia el final de nuestro segundo año, Innovaciones Mateo se había expandido a 40 empleados. Nos mudamos a oficinas más grandes en una zona de oficinas moderna y nuestra lista de clientes incluía más de 200 negocios. La empresa era mi redención, mi renacimiento. Donde Elena había visto a un hombre maleable útil principalmente como apoyo financiero, yo había encontrado mi voz, mi propósito y mi fuerza. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. ¿Hablo con Mateo? La voz era desconocida, femenina y profesional. Él habla, respondí, revisando un contrato. Soy Lucía Gómez, de una revista económica líder. Estamos haciendo un reportaje sobre empresas tecnológicas emergentes que están transformando industrias tradicionales y su nombre no deja de aparecer en nuestra investigación. Varios de sus clientes han mencionado el impacto significativo de sus sistemas. Me detuve. El reportaje, realizado en nuestras nuevas oficinas, fue exhaustivo. Expliqué nuestra misión de nivelar el campo de juego para los negocios independientes que compiten contra las grandes cadenas. El artículo nos posicionó como un ejemplo de cómo la tecnología sofisticada podía ser accesible para quienes no tenían presupuestos millonarios. No solo vendíamos software, vendíamos supervivencia en un mercado cada vez más concentrado. La mañana que la revista salió a la calle, Pablo entró en mi oficina agitando un ejemplar. Salimos en la portada. ¿Sabes lo que esto significa? Solo la visibilidad vale millones en publicidad. Lo sabía.
Significaba credibilidad y un potencial de crecimiento más allá de nuestras previsiones más optimistas. Mi teléfono no dejó de sonar en toda la mañana, amigos, antiguos colegas, inversores potenciales. Todos de repente querían una parte de lo que Elena había descartado como una fantasía. Y finalmente, inevitablemente, un mensaje de Elena: felicitaciones. Cena para celebrar por los viejos tiempos. En el restaurante de siempre a las 8. El restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita oficial, donde yo había estado tan nervioso que volqué un vaso de agua y Elena había cubierto mi vergüenza con un chiste que hizo reír al camarero. Uno de los pocos momentos genuinamente amables que podía recordar de nuestra relación. No respondí. Más tarde ese día, Julián me llamó. ¿Has visto la publicación de Elena en redes sociales? No lo había hecho. Las redes sociales habían sido la primera baja de mi vida post-Elena. Julián me envió una captura de pantalla. Allí estaba Elena, impecablemente arreglada, sosteniendo la revista con mi empresa destacada. El texto decía: muy orgullosa de lo que construimos desde las charlas en nuestra mesa hasta la realidad. Mateo, eres un visionario. Vida de emprendedores. Sentí la vieja ira burbujear, pero también algo más, una extraña lástima. Todavía intentaba atribuirse el mérito de algo en lo que no había participado. Todavía intentaba insertarse en mi narrativa. ¿Quieres que mi equipo legal se encargue?, ofreció Julián. Podríamos sacar un comunicado aclarando que la empresa se fundó después del divorcio y no tiene conexión con ella. No, dije tras un momento de reflexión. Deja que se quede con sus etiquetas. Nosotros sabemos la verdad, y también la gente que importa. 3 años después de aquella cena humillante, Innovaciones Mateo estaba valorada en 50 millones. Nos habíamos expandido nacionalmente y estábamos siendo cortejados por inversores semanalmente. Nuestro personal había crecido a más de 100 personas. Yo seguía en mi departamento modesto, conduciendo el mismo coche usado, usando los mismos relojes y trajes de hacía años. Me había mudado a un lugar un poco más grande con una segunda habitación que convertí en oficina, pero por lo demás mantenía mi vida simple. No encontraba placer en el consumo excesivo ni en los símbolos de estatus. Nunca se había tratado del dinero. Entonces llegó la notificación legal. Elena demandaba a la empresa por infracción de propiedad intelectual, alegando que el concepto central de automatización se había desarrollado mientras estábamos casados, utilizando sus aportes en sesiones de estrategia que supuestamente ella había organizado para mí. Exigía el 30% de la empresa más ganancias retroactivas. Mi abogado fue directo: es una basura y ella lo sabe, pero está desesperada. Su agencia está en problemas. Me sorprendió escucharlo. Elena siempre había sido excelente en el juego de las relaciones públicas. ¿Qué pasó?, pregunté. El mundo cambió, explicó. Su enfoque de eventos exclusivos y conexiones personales ya no es suficiente. Los clientes quieren resultados medibles, asociaciones con influencers reales, datos. Ella ha sido lenta para adaptarse y agencias más jóvenes y tecnológicas le están comiendo el mercado. Además, hay rumores sobre sus prácticas comerciales, antiguos empleados hablando, clientes cuestionando sus métodos, acusaciones de resultados inflados y testimonios fabricados. Pensé en el cartel de "Demuéstrale que se equivoca", quitado de mi pared hacía mucho tiempo cuando me di cuenta de que ya no construía para ella, sino para mí. Lucha, le dije a mi abogado. Cada paso. Nada de negociaciones de acuerdo, sin importar lo que ofrezca. El caso llegó a los tribunales. Elena llegaba cada día impecablemente vestida, interpretando a la perfección el papel de mujer perjudicada, secándose los ojos con pañuelos bordados mientras hablaba de cómo la había abandonado después de explotar su pericia profesional. Pero a medida que nuestras pruebas se acumulaban, documentos de desarrollo con fecha cierta, planes de negocio posteriores a la separación, el testimonio de Pablo, su fachada empezó a resquebrajarse.
En el tercer día, presenté la prueba definitiva, una grabación de una cena de negocios 2 años antes de conocer a Elena, donde Pablo y yo habíamos discutido el concepto de automatización en detalle. Me había olvidado de ella hasta que Pablo encontró el viejo archivo. El rostro de Elena se puso pálido mientras el audio resonaba en la sala. Su abogado se inclinó y le susurró algo que hizo que sus hombros se desplomaran. La postura perfecta finalmente flaqueó. El juez fue contundente. Caso desestimado. Al salir del juzgado, los periodistas se agolparon en las escaleras. Antes de que pudiera hablar, una mujer joven se acercó a los micrófonos. La reconocí como una antigua empleada de Elena. Tengo videos, anunció, sosteniendo su teléfono, de Elena dándonos instrucciones para crear cuentas falsas en redes sociales para sabotear a la competencia, incluyendo la empresa de su exmarido. Instrucciones para publicar reseñas negativas de negocios que eligieran otros servicios y para fabricar testimonios de clientes por trabajos que su agencia nunca realizó. Los reporteros se abalanzaron sobre ella, olvidándose de mí por completo. Capté la mirada de Elena mientras se apresuraba hacia un coche que la esperaba, con su abogado protegiéndola de las cámaras. Por el más breve de los instantes, no vi a la mujer confiada y manipuladora que me había despreciado durante años, sino a una mujer asustada viendo cómo su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba. Esa noche, los videos empezaron a circular. Elena en su oficina instruyendo al personal para enterrar el pequeño proyecto de Mateo. Imágenes de ella tramando campañas contra otras firmas. En pocos días, su agencia perdió a sus 3 clientes principales. En semanas, perdió 10 más. El mundo de la comunicación, al parecer, no apreciaba ser manipulado por uno de los suyos. No sentí placer al verla caer. No envié mensajes de triunfo ni hice comentarios públicos. Simplemente seguí construyendo. 5 años después de aquella cena fatídica, yo era el orador principal en una cumbre nacional de innovación. Innovaciones Mateo se había expandido internacionalmente. Habíamos rechazado ofertas de adquisición de 3 gigantes tecnológicos, prefiriendo mantener nuestra independencia. Mientras caminaba por el centro de convenciones, la vi. Elena se veía diferente, más delgada, con mechones grises en su cabello antes perfectamente teñido. Estaba tratando de relacionarse, pero con un esfuerzo visible, su sonrisa no llegaba a sus ojos. Su ropa seguía siendo de diseño, pero de colecciones de temporadas pasadas. Su maquillaje era impecable, pero no podía ocultar las nuevas líneas de tensión alrededor de sus ojos. Me vio y se quedó paralizada un momento antes de acercarse con una casualidad calculada. Mateo, dijo, con esa voz que todavía conservaba esa cualidad musical. ¿Te ves bien? El éxito te sienta de maravilla. Gracias, respondí de forma neutral. Discúlpame, tengo una sesión que preparar. Espera, dijo, tocando mi brazo. Miré su mano hasta que la retiró. He estado pensando mucho en nosotros, en cómo terminaron las cosas. Quizá podríamos empezar de cero, cenar mientras estamos aquí, por los viejos tiempos. La miré. Realmente la miré detrás de la ropa de marca de temporadas pasadas y el maquillaje experto. Vi desesperación. Su agencia había colapsado 6 meses antes. Según los rumores del sector, ahora trabajaba como consultora independiente, luchando por reconstruir su reputación. Empecé de cero hace 5 años, dije en voz baja. Sin ti. Mateo, no seas cruel, susurró, bajando la voz. Tuvimos algo especial una vez, antes de que las cosas se complicaran. Antes de que cometiera errores de los que me arrepiento. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. No, la corregí con suavidad. No tuvimos algo especial. Tú tenías un esposo que te apoyaba y del que te avergonzabas, y yo tenía ilusiones sobre mi matrimonio. Ninguna de esas cosas era especial. Eso no es justo, protestó ella, con un destello de la vieja Elena. Yo te ayudé.
Te presenté a gente. Te aconsejé sobre cómo presentarte. Me usaste, respondí, no con malicia, y luego me descartaste cuando mi utilidad no encajaba con tu narrativa. Esa fue tu elección. Encontrar mi propio camino fue la mía. Asentí cortésmente y me alejé, sintiendo nada más que una calma absoluta. La mujer que alguna vez pareció tener todo el poder en nuestra relación ya no tenía ninguno sobre mí. No porque yo se lo hubiera quitado, sino porque yo había dejado de dárselo. El verdadero momento de cierre llegó inesperadamente 6 meses después. Estaba en Buenos Aires para unas reuniones cuando mi corredor inmobiliario llamó. El edificio por el que había preguntado en la Avenida del Libertador estaba a la venta. El edificio albergaba varios negocios, incluyendo las antiguas oficinas de la agencia de Elena en el piso 15. El espacio llevaba meses vacío, una manifestación física de su imperio derrumbado. Haz la oferta, dije sin dudar. El precio total que piden. 3 semanas después, estaba en la oficina vacía donde Elena alguna vez había construido su castillo de naipes. Las vistas de la ciudad eran impresionantes. El horizonte de Buenos Aires se extendía como un testamento a la ambición y la perseverancia. El espacio en sí estaba bien diseñado, pero no tenía alma, puro cromo y cristal. Sin calidez, sin humanidad. Pablo se unió a mí, silbando con aprecio. Un poco elegante para nosotros, ¿no? Pensé que mantendríamos nuestra imagen accesible. Esto no es para Innovaciones Mateo, expliqué. Esto es para el grupo empresarial Mateo. Pablo alzó una ceja. ¿El qué? Nuestra nueva sociedad matriz, respondí. Para todos nuestros proyectos. El software educativo, la plataforma de gestión de restaurantes, el servicio de análisis minorista, la iniciativa de apoyo a ONG, todo bajo un mismo paraguas. ¿Un imperio, eh? Pablo sonrió. No es precisamente sutil. Tampoco lo es esto, admití, mostrándole los planos para la nueva fachada del edificio, un granito negro elegante con el nombre del grupo en letras iluminadas visibles desde la calle. Una declaración no de ego, sino de logro, no de venganza, sino de renacimiento. Pablo rió, comprendiendo perfectamente. Lo que no le dije es que sabía que Elena vivía ahora en un departamento a 2 cuadras. Que pasaría por este edificio a diario. Que vería el nombre, mi nombre, que nunca fue verdaderamente suyo, brillando sobre la ciudad que ella alguna vez pensó que dominaba. No era venganza exactamente. Era la reclamación de mi nombre, de mi historia, de la narrativa que ella había intentado controlar. 7 años después de aquella cena en el restaurante, di el discurso de graduación en mi antigua universidad. Mirando al mar de rostros jóvenes y esperanzados, me encontré reflexionando sobre el viaje. La humillación que había encendido la determinación, el desprecio que había alimentado el logro. Lo más valioso que les puede pasar, les dije, es que lo subestimen. Es combustible, si son lo suficientemente valientes para usarlo. Si son lo suficientemente fuertes para creer en ustedes mismos cuando nadie más lo hace. En la primera fila, mi madre se secaba las lágrimas. Se había mudado a un cómodo piso frente al río que yo le había comprado, aunque seguía siendo voluntaria en el mismo centro comunitario y conducía su viejo coche de hacía 10 años a pesar de mis ofertas para cambiárselo. Algunos valores son demasiado profundos para ser cambiados por las circunstancias. El éxito no consiste en demostrar que los demás se equivocan, continué. Al principio, eso puede impulsarlos. A mí me impulsó. Pero el éxito duradero viene de demostrarse a uno mismo que tiene razón sobre sus valores, sus capacidades y su valía. Tras la ceremonia, un periodista se me acercó. Señor Mateo, ha construido un grupo empresarial de la nada en solo 7 años. ¿Qué sigue? ¿Más adquisiciones? ¿Cotizar en bolsa? ¿Retirarse? Sonreí. No fue de la nada. Tenía claridad. Y lo que sigue es lo que siempre fue el objetivo,
usar nuestra tecnología para ayudar a que los pequeños negocios prosperen. La empresa es solo el vehículo para esa misión. En cuanto a retirarme, ¿por qué dejaría de hacer algo que aporta valor al mundo? No fue hasta más tarde esa noche, a solas en mi habitación de hotel, que me permití reconocer lo lejos que había llegado desde aquel hombre humillado que salió del restaurante. No solo en riqueza o estatus, sino en la comprensión de mi propia valía independiente de las evaluaciones ajenas. La victoria sobre Elena había sido satisfactoria, sí, pero la victoria sobre mis propias dudas había sido infinitamente superior. 2 meses después, estaba comprando algunas cosas en un pequeño mercado cerca de mi oficina cuando la vi. Elena, en la fila de la caja, contando efectivo para una modesta cesta de artículos. Su cabello era ahora más gris que castaño, recogido en una simple coleta. La ropa de marca había desaparecido, reemplazada por unos vaqueros y un suéter sencillo que aún así lucía elegante en ella. Levantó la vista y me vio, el reconocimiento inundó su rostro. Mateo, dijo, con una voz más pequeña de lo que recordaba. Por un momento, consideré fingir que no la conocía, una pequeña venganza por todas las veces que ella me presentó como una ocurrencia tardía. Pero ese no era el hombre que yo quería ser, no era el hombre en el que me había convertido. Hola, Elena, dije simplemente. Tu empresa está en todas partes ahora, dijo, haciendo un gesto vago. El cartel en la avenida. Lo veo todos los días. Sí, respondí sin dureza. ¿Nos va bien? Miró su cesta y luego volvió a mirarme. Siempre supe que tenías potencial. Yo solo, no, la interrumpí con suavidad. No lo sabías. Y está bien. La cajera la llamó. Ella forcejeó con el dinero, dejando caer varias monedas. Resistí el impulso de ayudarla a recogerlas, sabiendo que eso la humillaría más. Mientras recogía sus cosas, se volvió hacia mí una última vez. ¿Alguna vez piensas en nosotros? ¿En lo que podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Si yo hubiera sido diferente? Consideré la pregunta con seriedad, debiéndole al menos esa honestidad. No, dije finalmente. Pienso en lo que es ahora, y estoy en paz con ello. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez, no sentí satisfacción en su angustia. Solo una tristeza cansada por los años que habíamos desperdiciado. Ella, en busca de estatus. Yo, en busca de aprobación. Lo siento, susurró. Si era por la cena de hacía 7 años o por todo lo anterior y posterior, no sabría decirlo. Lo sé, respondí. Cuídate, Elena. Salí de la tienda hacia la brillante tarde de Buenos Aires, con mi nombre brillando en la distancia y mi corazón, finalmente, completamente libre.